Buenos días, doctora. Buen día, doctora. Hola, buen día, doctores. ¿Cómo estás, doctora? Más o menos, tengo dolor y un poco de frío. El frío me cae mal. ¿Cómo estás tú? Bien, doctora, gracias. Qué bien, Bárbara. Bien, doctores, comencemos. ¿Qué les parece? Entonces, queridos doctores, como siempre, los invito a activar sus cámaras para acompañarme y a colocar sus nombres completos y matrículas en el chat de Zoom. En esta clase nos toca hablar sobre aborto. Entonces, los que están conmigo en teoría lo hemos visto recién esta semana y hoy vamos a hacer algo más simple, más práctico. Vamos a hablar únicamente de conceptos que nos interesan. ¿Qué más les quiero decir? En 2 semanas es nuestro segundo parcial práctico. Entonces, eso quiere decir que hasta el fin de semana siguiente tienen ustedes para subirme sus artículos de revisión científica del segundo parcial. Creo que es sábado 12, sábado 15, hasta ese día. Espero que hayan podido trabajar en este tiempo sobre sus artículos de revisión científica. Espero que hayan hecho las mejoras correspondientes. De todos modos, ustedes saben que en cuanto tenga tiempo, si es que tienen dudas, voy a responder los mensajes de Telegram o las dudas que surjan. ¿Qué más? No sé si tienen alguna consulta hasta acá. No. Comencemos entonces. Les comparto mi pizarra. ¿Quién me puede decir qué es el aborto? La interrupción Es la del embarazo, interrupción del doctor. embarazo de forma natural o voluntaria. Excelente. Entonces, cuando hablamos de aborto, estamos hablando aborto. Estamos hablando simplemente de la interrupción del embarazo. Ahora, este aborto, ¿hasta qué edad? Esta interrupción del embarazo, ¿hasta qué edad gestacional se tiene que cumplir para que lo consideremos aborto? 20 semanas, doctora. Muy bien, Iago. Entonces, la interrupción del embarazo hasta las 20 semanas de edad gestacional. Ahora, algunos libros nos hablan de las 22 semanas, pero nosotros nos vamos a concentrar en la literatura que nos dice el dossier y vamos a considerarlo solo aborto hasta las 20 semanas de edad gestacional o hasta los 500 gramos de peso del producto. En cuanto al aborto, ¿por qué solo lo consideramos hasta los 500 gramos de peso del producto? ¿Quién sabe? Doutora, seria porque depois de las 20, 22 semanas, logo, quando você nasce, pode se nascer prematuro e pode sobreviver. Muy buena respuesta, Iago. Entonces, como nos dice Iago, después de los 500 gramos de peso, estos productos pueden sobrevivir fuera del cuerpo materno si es que nacieran de forma prematura. Claro que necesitan soporte médico, pero son viables, pueden sobrevivir fuera. Antes de los 500 gramos de peso están muy inmaduros, muy poco desarrollados y por más que hagamos lo que hagamos, es imposible mantenerlos vivos, ¿verdad? Por eso lo llamamos aborto durante, a la interrupción del embarazo, durante la primera mitad o hasta los 500 gramos de peso. Ahora,
¿Qué pasa si mi embarazo se interrumpe después de las 20 semanas? ¿Cómo le voy a llamar a eso? Lo acabamos de mencionar. ¿Qué pasa si mi embarazo se interrumpe después de las 20 o 22 semanas? ¿Cómo le voy a llamar a eso? ¿Sería el embarazo normal? No, un embarazo normal dura 40 semanas. ¿Qué tal si mi embarazo termina a las 30? ¿Qué le voy a llamar? Voluntário, doutora? No, Não? eso, le voy a llamar parto prematuro. Entonces, otra vez, un embarazo normal dura 40 semanas. Si se interrumpe antes de las 20, aborto. Si se, exacto. Si se interrumpe entre las 20 y las 38, parto prematuro. Excelente. Bien, ya que sabemos todo esto, es importante recordar que este tema del aborto es bastante conflictivo, ¿verdad? Cuando le mencionamos el tema a cualquier persona, cuando le hablamos del tema a cualquier persona, ellos suelen mostrar opiniones bien personales. Algunos van a decir que están de acuerdo, otros que están en contra. Esto, como sabemos, se debe a situaciones religiosas, a creencias que se tienen, a los valores que las personas consideran, ¿verdad? Entonces, nosotros como médicos no nos tenemos que apegar a esas creencias, a esos valores o a esas opiniones que tienen las personas. Nosotros como profesionales de salud, claro que vamos a tener nuestra propia opinión, pero cuando hablamos de aborto tenemos que ser más científicos y darnos cuenta que la interrupción del embarazo ocurre por muchas causas y el embarazo puede terminar también de muchas maneras. Ahora, me interesa que hablemos de la clasificación del aborto. Hemos visto en la clase teórica y tenemos el dossier varias clasificaciones. Una de ellas es según su naturaleza o también se conoce como según la etiología. Según la naturaleza o etiología del aborto, ¿cómo lo vamos a dividir? Otra vez. Según la naturaleza del aborto o según su etiología, ¿cómo lo vamos a clasificar? ¿Quién me puede decir? Seria o aborto espontâneo, doutora? E induzido? Perfecto, Iago. Entonces tenemos el aborto espontáneo o natural y tenemos el aborto inducido o provocado. En cuanto al aborto espontáneo o natural, me interesa que recordemos que existen muchas causas que pueden provocar estos abortos espontáneos o naturales, demasiadas causas. Entre ellas pueden haber factores del producto como malformaciones, como, no sé, defectos ovulares, ¿verdad? O pueden haber fallas también en la madre, como problemas hormonales, enfermedades de base, ¿verdad? Problemas sistémicos, incluso el estado psicológico de la mujer o de la mamá, en este caso podría ser capaz de provocar un aborto espontáneo natural. ¿Cuál es el problema aquí? El problema son esas creencias que hablábamos antes. A nosotras, al menos en Latinoamérica, al menos, a las mujeres nos crían con la idea de que nosotras tenemos que ser mamás. Y si no somos mamás o si no podemos traer bebés al mundo, no estamos cumpliendo el papel o el rol que debemos cumplir en la sociedad. Esta crianza o esta forma de pensar y de ver el mundo
afecta a muchas mujeres, muchas. Y cuando sufren un aborto espontáneo, que sabemos que va a tener alguna causa que lo provoca y las causas son variadas, estas mujeres suelen deprimirse, suelen estar muy afectadas psicológicamente, incluso aunque el aborto sea espontáneo. Entonces hay que tener un poco de atención con nuestras pacientes. Si es que a su servicio llega una paciente con o si es que a su servicio llega una paciente después de haber sufrido un aborto espontáneo, es importante que ustedes evalúen también el lado psicológico y traten de mostrarle apoyo. Esto las ayuda mucho a que ellas puedan recuperarse más pronto. Bien, el aborto inducido o provocado, como sabemos, va a ser la interrupción del embarazo, pero por causas artificiales, ¿verdad? Este aborto inducido o provocado es importante mencionarlo porque depende de las leyes de cada país. Está muy asociado a las leyes. En la clase teórica hemos aprendido que las leyes de los países pueden ser más amplias o más restrictivas. Cada país va a tener su forma de pensar y de legislar esta situación de los abortos provocados. ¿A qué quiero llegar con esto? Es importante que ustedes primero lean las leyes y los protocolos de los países donde vayan a trabajar, porque se están formando aquí en Bolivia, bajo las leyes y los protocolos de Bolivia. Pero ¿qué pasa cuando van a trabajar a otros países o incluso van a hacer su especialidad a otros países? En ese caso, es importante que ustedes primero se informen. Porque nuevamente, no solo con el tema del aborto, con cualquier acto médico, las leyes van a marcar el proceder de nosotros en relación a nuestro paciente. Entonces, siempre es primero, como buena práctica, informarnos de qué se hace y cómo se hace para que luego no estemos sufriendo castigos. ¿Qué más? En Bolivia. En Bolivia y en Brasil es legal el aborto inducido o provocado en 3 situaciones. ¿Cuáles serán esas situaciones? ¿Quién recuerda? ¿No recuerdan o no saben? Para que les diga. No recordamos. Muy bien, entonces yo les voy a enseñar. En Bolivia y en Brasil es legal el aborto provocado en 3 condiciones. Primero, cuando la vida de la mamá corre riesgo. Segundo, cuando el producto es inviable, o sea, después de salir del cuerpo de la mamá no va a tener posibilidad de supervivencia. Generalmente esto se debe a malformaciones congénitas. Y tercero, también es legal en el caso de violencia sexual. Pero ojo con la violencia sexual. ¿Por qué? Porque esta mujer primero tiene que demostrar que ha sufrido violencia antes de que nosotros podamos interrumpir ese embarazo. Si ella no demuestra y no tiene una orden de un juez, entonces nosotros estaríamos cayendo en ilegalidad. Ojo con eso, cuidado con eso. Sabemos que hay otros países como los europeos, por ejemplo, que tienen leyes más flexibles. ¿A qué me refiero con flexibles? No tienen solo estas únicas restricciones. En otros países incluso amplían hasta lo socioeconómico. ¿A qué me refiero? Si la mujer o la pareja consideran que no tienen los suficientes recursos económicos para mantener a ese niño en buenas condiciones, entonces la ley también les permite interrumpir o tomar la decisión de interrumpir ese embarazo. Y estamos hablando de condiciones socioeconómicas, ¿verdad? Otros países son mucho más flexibles. Si se quiere interrumpir, se interrumpe y listo.
Pero así como hay países flexibles, hay otros países que son muy restrictivos con esto del aborto, en los cuales en algunos de estos países ni siquiera se permite el aborto terapéutico. ¿Cuál es el aborto terapéutico? Aquella interrupción en la cual nosotros la practicamos porque la vida de la mamá corre riesgo. Ese es el aborto terapéutico. El 98% de los países permiten el aborto terapéutico, sean flexibles o restrictivos. Pero hay países en el mundo que ni siquiera permiten esa forma de interrupción. Por ejemplo, la Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano, lógicamente, al ser la sede de la religión católica, ni siquiera permite el aborto terapéutico en su territorio. Entonces, por eso les estaba hablando con lujo de detalles sobre las leyes. Chile también era hasta hace poco uno de los países que no permitía el aborto terapéutico, hasta hace poco tiempo. Esta ley ha cambiado recientemente, pero sigue siendo uno de los países con leyes más restrictivas respecto a este tema. Bien, ¿qué otra cosa? El aborto inducido o provocado tiene subclasificaciones, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas subclasificaciones? ¿Quién recuerda? Seria o quirúrgico, doutora? Ou não? Sí, sí. Tenemos, sí, está muy bien. Tenemos el médico o farmacológico y tenemos el quirúrgico o instrumental. Entonces, respecto al médico o farmacológico, sabemos que contamos con una batería de fármacos que nos pueden ayudar a interrumpir, ¿por qué he escrito tan feo esto? Quirúrgico, ahí está. Respecto al médico farmacológico, tenemos una batería de medicamentos que nos pueden ayudar a inducir la interrupción del embarazo. ¿Cuáles eran estos medicamentos? Otra vez. Respecto al aborto inducido médico o farmacológico, contamos con una serie de medicamentos que nos ayudan a interrumpir esos embarazos. ¿Cuáles eran esos medicamentos? Los métodos de barrera, anticonceptivos. No, esos son anticonceptivos, sí, pero no interrumpen el embarazo, ¿verdad? Excepto 2, pero luego vamos a hablar de ellos. A ver, ¿cómo les digo? En cuanto a los procedimientos médicos o farmacológicos que podemos utilizar para interrumpir el embarazo, tenemos, por ejemplo, el uso de la oxitocina. Sabemos que la oxitocina es una hormona que a nivel del aparato reproductor femenino va a provocar una contracción uterina mantenida. Entonces, la oxitocina es uno de los fármacos que se utiliza para interrumpir el embarazo. ¿Qué otro fármaco tenemos? Las prostaglandinas. Las prostaglandinas son neurotransmisores, ¿verdad? Que van a tener diferentes efectos sobre el sistema nervioso central. Ahora, como fármacos, las prostaglandinas se utilizan en el tratamiento de úlceras gástricas que son rebeldes, o sea, que son difíciles de tratar como fármacos. Pero también se venden en el mercado negro porque es bien conocido el efecto que tienen estos sobre el aparato reproductor femenino. Entonces, ¿qué hacen en el aparato reproductor femenino? Hacen 2 cosas bien importantes. Primero, permiten la apertura del cuello uterino y segundo, provocan contracciones uterinas regulares. Entonces, a través de estos 2 efectos que tienen, ¿qué va a suceder?
Estas contracciones uterinas, primero, van a ayudar a que el producto se desprenda y la apertura del canal del cuello uterino también va a facilitar que este producto que se está desprendiendo sea inviable, o sea, acabemos con el embarazo. Van a llegar a sus consultorios o cuando ustedes estén haciendo su internado, chicas jóvenes que usan estas prostaglandinas. Ellas tienen diferentes formas de usarlas. Entonces, ustedes van a ver en el servicio chicas jóvenes que las usan, que se han provocado un embarazo al usarlas y van a ver que ellas suelen llegar con abortos incompletos. Suelen llegar con abortos incompletos. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Tenemos que ser muy cuidadosos porque sabemos que estos abortos incompletos pueden provocar complicaciones y secuelas serias en estas jovencitas. Entonces, si ustedes identifican a una de estas señoritas que han usado estos fármacos, es importante que les den una buena clase de educación sexual y sobre todo de métodos anticonceptivos para que ellas no sigan exponiendo su vida de esa manera. Tenemos otro fármaco exclusivo, es un bloqueador de progesterona. No nos olvidemos que la progesterona aumenta de nivel en nuestro cuerpo porque es la hormona que protege el embarazo. Entonces, si estoy embarazada, tengo más cantidad de progesterona, cosa que aprovechamos con los anticonceptivos, ¿no ve? Pero este bloqueador de progesterona, que se llama mifepristona, es exclusivamente para provocar la interrupción del embarazo. Al bloquear la progesterona, yo estoy básicamente inviabilizando esa gestación, estoy inviabilizando todo, estoy bloqueando la capacidad de mi cuerpo para mantener a ese producto dentro de él. En Bolivia, este fármaco yo no lo he visto. Dudo mucho que se distribuya en Bolivia, al menos de forma legal, dudo mucho, porque nuestras leyes son restrictivas, ¿verdad? Probablemente en países donde las leyes sean más flexibles, este fármaco sea uno de los que se utiliza, pero se ha restringido. ¿Qué otra cosa? Entre los procedimientos quirúrgicos, aquí hay dos procedimientos importantes que ustedes van a ver en su práctica médica. Tenemos el método de succión o aspiración. Este método se utiliza como máximo hasta las 8 semanas de edad gestacional. 8 semanas de edad gestacional. O sea, antes de que yo cumpla 2 meses de embarazo, de lo ideal. ¿Por qué? Porque el método de succión o aspiración es un método poco invasivo, por lo tanto, para que sea efectivo y que lo realicemos sin riesgos, necesitamos que el embarazo o el producto sea pequeño. En el método de succión o aspiración, si me permiten dibujar, se utiliza más o menos, voy a borrar todo esto. Se utiliza una jeringa gigante. Esta jeringa es enorme, tiene como 15 centímetros, más o menos. Es reutilizable, se arma y por supuesto se esteriliza. Esta jeringa tiene una cánula enorme también, de otros 10 o 15 centímetros, que tiene agujeros en todo lo largo. Entonces, con el émbolo que se arma, nosotros aspiramos aire para provocar una presión negativa al interior de esta jeringa. ¿Qué logro con esta presión negativa? Una vez que introduzco esta cánula dentro de la cavidad uterina, suelto la presión negativa y esta va a aspirar todo el contenido uterino. Por eso se dice que es poco invasiva, pero otra vez, para utilizarla con seguridad,
necesitamos que ese embarazo sea pequeño. Mientras más pequeño el embarazo, más seguro este método. Otro método utilizado en Bolivia es el método de dilatación y curetaje. El método de dilatación y curetaje se utiliza máximo en la mayoría de los países hasta las 10 semanas de edad gestacional. En la mayoría. Algunos países lo amplían hasta la semana 12, algunos. Entonces hay que saber dónde estamos para saber si estamos haciendo las cosas adecuadas. En el método, no sé qué dice, chicos. Ya, hemos borrado más cosas. Ya. En el método de dilatación y curetaje, ¿qué les quiero decir? Ya. Utilizamos, voy a usar otra vez mis dibujos. Utilizamos una vara de metal. Tiene cerca de 20 a 25 centímetros. Y en el extremo tiene esta forma. Esto. Si lo veo de frente, tiene esa forma. Pero si lo veo de lado, me doy cuenta que esto es más o menos así, de unos 4 milímetros. Estos bordes de acá, el superior y el inferior, son bordes cortantes. Son como cuchillas. Entonces, esta herramienta que se llama cureta me sirve para raspar la cara anterior y la cara posterior de la cavidad uterina. Tengo que realizar un raspado delicado, pero lo suficientemente fuerte para desprender el endometrio, el producto y su pequeña placenta. La cureta solo puede ser utilizada por profesionales de salud entrenados. No todos nosotros podemos realizar curetaje. Necesitamos utilizar la presión adecuada, porque si lo usamos de forma muy intensa, como son cuchillas, lo que podemos estar provocando más bien es esterilidad en esa mujer, porque estaríamos dañando el endometrio, la capa basal del endometrio, lo que imposibilitaría posibles embarazos, ¿verdad? Pero, como hemos dicho, no puedo hacerlo muy intenso, pero tiene que ser lo suficientemente intenso como para desprender esa pequeña placenta que se está formando. Entonces, nuevamente, el curetaje solo puede ser realizado por profesionales entrenados. Tiene que ser este procedimiento muy delicado porque las consecuencias, como ya hemos dicho, esterilidad o en otros casos puede ser la perforación uterina, una posterior sepsis, cosas terribles pueden pasar con este método. ¿Qué más les quiero decir? ¿Hasta acá tienen alguna duda, doctores? Doctora, con Dime. estos fármacos es posible que la mujer no pueda embarazar nuevamente. El riesgo de esterilidad es muy bajo cuando usamos fármacos, muy bajo. El riesgo es mucho más alto cuando utilizamos los métodos quirúrgicos, en especial el curetaje. ¿Otras consultas? Ahora, ¿qué pasa con los fármacos? ¿Cuál es el riesgo de los fármacos? Que caigamos en abortos incompletos. Si caemos en abortos incompletos, pues las consecuencias también pueden ser severas. Ahí hablamos de hemorragia, shock, ¿verdad? Infecciones, otra vez shock y cosas así. ¿Otras dudas? No. Hay varios métodos quirúrgicos, muchos de ellos son ilegales, pero me encantaría también hablarles de la cesárea. La cesárea, así como la conocemos, también se puede utilizar en embarazos menores a 20 semanas de edad gestacional,
pero no de forma rutinaria. La operación cesárea se utiliza en embarazos mayores a 12 semanas, entre 12 y 20, generalmente en abortos terapéuticos, o sea, cuando la vida de la mamá corre riesgo. Entonces, si la vida de la mamá corre riesgo, no me queda otra opción que interrumpir ese embarazo para preservar a la madre. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta más, doctores queridos? No, voy a arreglar un poquito esto para que me permita borrar estas cosas. Ya, muy bien, continuemos. Otra clasificación, esta clasificación es mega importante y las van a encontrar en su internado, incluso en sus exámenes de grado. La clasificación de abortos según las manifestaciones clínicas. Entonces, según las manifestaciones clínicas, tenemos algunas formas de aborto bien importantes que necesitamos reconocer. ¿Quién me puede decir cuáles son? ¿Nada? La amenaza de aborto, aborto inminente, aborto en curso, aborto completo, aborto incompleto, aborto, ¿qué se llama? Aborto retenido. Eso. Bien. Entonces, según las manifestaciones clínicas, yo voy a reconocer todas estas. En la amenaza de aborto, aquí. En la amenaza de aborto, yo tengo dos manifestaciones clínicas importantes. Primero, dolor cólico en la región hipogastria. El hipogastrio es la parte más baja del abdomen, ¿verdad? Por debajo del abdomen. Entonces, yo voy a tener en la amenaza del aborto dolor cólico en región hipogástrica y voy a tener sangrado. Lo bueno de la amenaza de aborto, y también ustedes van a ver mucho en sus prácticas profesionales, es que todavía puedo revertir esta amenaza. O sea, si mi paciente llega con amenaza de aborto, yo puedo tomar los procedimientos necesarios para que ella siga con ese embarazo hasta concluirlo. Puedo. En el aborto completo, como nos dice su nombre, hablamos de la expulsión total del producto y de sus anexos. Expulsión total. En el aborto incompleto, como nos dice su nombre, hablo de la expulsión parcial. Entonces, en el aborto incompleto, generalmente nos vamos a encontrar con sangrado, mucho sangrado rojo, brillante. Porque en el aborto incompleto lo que suele quedar son partes de la placenta. Y como sabemos, en los humanos, la placenta permite el paso de sangre entre el producto y la mamá. Por lo tanto, suelen sangrar mucho. Y es un sangrado bien llamativo porque es bien rojo, bien brillante. En el aborto retenido, tenemos la pérdida de la viabilidad fetal. O sea, este producto ya no tiene vitalidad. No tiene ningún signo de vida. No se mueve, no crece, no tiene latidos cardíacos, nada, ningún signo de vida. El aborto retenido, sin embargo, puede cursarse sin ninguna manifestación clínica en la mamá. Las manifestaciones clínicas son del bebé.
porque este bebé no es vital, ¿verdad? No tiene signos vitales. ¿Qué podemos tener con el aborto retenido? Puede ser que la mamá venga y nos diga que ya no siente que su bebé se mueva, lo que nos induce a diagnosticar, ¿verdad? Esto. O puede ser también que este aborto retenido se complique con un aborto séptico. Allí estamos hablando de un producto y unas membranas fetales que han sido sobreinfectados y que esta sobreinfección puede llegar a convertirse en una sepsis o en una septicemia. Entonces, el aborto retenido, ¿cuál es la definición? Es la pérdida de la viabilidad fetal. Los signos vitales o las manifestaciones clínicas no siempre se ven en la mamá, pero sí se diagnostican a través del bebé. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Quién me puede hablar de otras clasificaciones? A ver. Voy a De preguntar. la malformación, doutora. El aborto eugenésico. Sí, genético. Muy bien, Iago. Eso lo vamos a ver al final, pero lo vamos a anotar para no olvidarnos. ¿Qué te parece? ¿Qué otras clasificaciones entonces? Ah, Según la edad gestacional, doctora. Muy bien, Bárbara, muy bien. Entonces, y aborto, no me acuerdo qué se llama. Ya, vamos a pensar. Según la edad gestacional, como nos dice Bárbara. A ver, ¿qué color quieren ver? No tengo muchos. Según la edad gestacional, tenemos dos tipos de abortos. El aborto subclínico y el aborto clínico. Ahora, el aborto subclínico, como dice su nombre, pregunta de examen, es aquel que se produce hasta los 15 días después de la fecundación. Fecundación. ¿Qué pasa en los 15 días posteriores a la fecundación? Este óvulo fecundado va a viajar desde las trompas hacia la cavidad uterina, ¿verdad? Si este óvulo fecundado no llega a implantarse, esta mujer jamás se va a dar cuenta que ha estado embarazada. Entonces, esta es la característica importante del aborto subclínico. Estas mujeres no saben que han estado embarazadas porque la interrupción ha ocurrido antes que el producto se implante. Antes. Pregunta de examen también. Hay dos métodos anticonceptivos que son capaces de producir abortos subclínicos. ¿Cuáles? DIU, doutora. El DIU. Muy bien, Iago. Los dispositivos intrauterinos sabemos que no van a evitar la fecundación, pero sí van a evitar la implantación. ¿Qué otro método anticonceptivo? Se los dejo de tarea. Bien. El aborto clínico se subdivide en dos categorías. Aborto clínico precoz y aborto clínico tardío. El aborto clínico precoz, ¿hasta qué edad gestacional se produce? 12 semanas, doutora. Muy bien, hasta las 12 semanas. ¿Y el aborto clínico tardío? De 10 a 22. Muy 12 a bien. 22.
12 a 20 o a 22 semanas, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Otra clasificación que nos interesa, a ver, con café. Esta. Según la frecuencia. Según la frecuencia del aborto, tenemos dos clasificaciones. ¿Cuáles? O aborto habitual. Muy bien, esporádico y habitual. El esporádico es aquel que ocurre de forma aislada, ¿verdad? Ya sea por cualquier causa que tenga la madre. Sabemos que las causas para interrumpir el embarazo, causas naturales me refiero, pueden ser maternas o fetales. Hablando de el aborto habitual, es aquel que ocurre en 2 o 3 ocasiones consecutivas, o sea, tienen que seguir 3 interrupciones seguidas de los embarazos que tenga esta madre. El aborto habitual nos interesa mucho porque si ocurre en 2 o 3 ocasiones consecutivas, es una señal de alarma de que el cuerpo de la mamá tiene algo que está provocando estas interrupciones de forma natural. Entonces, en el aborto habitual yo necesito identificar cuál es esa causa que está provocando esos abortos consecutivos. Muy importante. ¿Qué más? Entre otras clasificaciones, ¿qué era el aborto eugenésico? Vamos, formación. Exacto. Iago nos dijo también antes, ¿verdad? El aborto eugenésico es aquel que se realiza en países que son flexibles y en aquel que se permite la interrupción del embarazo cuando este producto venga con alguna malformación o defecto. Solo lo vamos a encontrar en países que son flexibles en sus leyes. El aborto terapéutico. Hemos dicho que se realiza cuando la vida de la mamá está en peligro. El 99% de los países permiten el aborto terapéutico, el 99%, pero no todos, ¿verdad? El aborto terapéutico, otra cosa importante, tiene 2 formas. Puede ser preventivo o puede ser curativo. ¿Cuál es la diferencia entre el aborto terapéutico preventivo? Doutora, seria quando, como você estava falando, quando põe em risco la vida de la madre, então se vas a piorar las condiciones. Muy bien, Iago. Oye, estás listo, ¿no? Para todo. Bien. Entonces, como Iago nos dice, en el aborto terapéutico preventivo, la vida de la mamá está en riesgo y el embarazo empeora ese riesgo. O sea, un aborto terapéutico preventivo puede ser aquel en el que la mamá tiene un cáncer. Si la mamá tiene un cáncer, ¿qué va a pasar? No puedes recibir radioterapia, quimioterapia por el embarazo. Si ella quisiera recibirlo, tendríamos que interrumpir el embarazo primero para luego resolver el cáncer. En el aborto terapéutico curativo, ¿cuál es la característica? Cuando Que provoca va la enfermedad. Perdón, Bárbara. Cuando se provoca la enfermedad. Ya, muy bien. En el aborto terapéutico curativo, el mismo embarazo es considerado enfermedad. El mismo embarazo es el que provoca el daño. Entonces, diferencias importantes. En el preventivo, la vida de la mamá puede empeorar. En el curativo, hay que interrumpir el embarazo para curar a la mamá.
Ejemplo de aborto terapéutico curativo, el embarazo ectópico, ¿verdad? Un embarazo ectópico no es normal y para solucionarlo necesito interrumpir. Les dejo el concepto de aborto indirecto porque es importante y porque lo uso para hacerles preguntas trampa. Finalmente, el aborto inseguro. A ver, ¿cómo hacemos esto? No quiero hablar mucho del aborto inseguro porque en la clase teórica se habla y en el material que les he dejado tienen información sobre el aborto inseguro. ¿Qué es lo que quiero resaltar del aborto inseguro? Pues que es aquel que se da en condiciones no seguras, como su nombre dice. El aborto inseguro se observa mucho en países que tienen leyes restrictivas, mucho, porque una mujer que quiera someterse a este procedimiento, ya sea por desesperación, por medio, por factores sociales, va a encontrar la forma de hacerlo, sea legal o no. Y siempre, cuando es ilegal, siempre hay personas que aprovechan estas situaciones y se exponen a esas prácticas, ¿verdad? Siempre. Entonces, en cuanto al aborto inseguro, ¿qué me interesa decir? También se conoce como aborto clandestino. 13% de los abortos inseguros son mortales, o sea, básicamente 1 de cada 10 o 2 de cada 100 pueden llegar a fallecer por los abortos inseguros. Entre el 10 y el 50% de las mujeres que se someten a abortos inseguros terminan con alguna complicación y secuela. Imagínense, entre 10 y 50%. ¿No ves? Secuelas. Entonces, tiene algunas condiciones el aborto inseguro. ¿Cuáles son sus condiciones? Primero, que sea realizado por un personal que no esté suficientemente capacitado. Segundo, que se realice en condiciones que no tengan una higiene correcta, porque estamos hablando de cosas ilegales, ¿verdad? Lo van a realizar en garajes, en habitaciones, en donde encuentren espacio. Y la tercera condición del aborto inseguro es que utilicen técnicas peligrosas. Entonces, hablando aquí del aborto médico y farmacológico y quirúrgico, hemos visto algunas, pero no son las únicas. Hay más técnicas quirúrgicas que suelen ser inseguras y suelen ser muy utilizadas para provocar esos abortos inseguros. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de aborto en medicina, no es algo con lo cual nosotros tengamos que involucrar nuestras ideas, nuestros valores, nuestras creencias, porque en medicina es mucho más que eso, ¿verdad? Como vemos, hay diferentes situaciones en las que esta interrupción del embarazo se da y necesitamos conocer cada una de esas situaciones para saber también cómo proceder en el caso de que nuestra paciente llegue en esas condiciones. No sé si tienen alguna consulta, doctores. Doctora, en la frecuencia habitual, ¿me puede explicar más fácil? Claro que sí. Esporádico, entonces sabemos que es aquel que se da de forma aislada. Sucede porque, no sé, porque había consumido mucho café, digamos. Pero el habitual es el que se produce, a ver, voy a usar el mismo color, aquí, en 2 o 3 ocasiones consecutivas. Esto es importante, consecutivas. Ejemplo, tengo un embarazo ahora y lo pierdo de forma espontánea. Me embarazo al mes siguiente y lo vuelvo a perder de forma espontánea.
¿Qué quiere decir esto? Si yo solita estoy perdiendo mis embarazos de forma espontánea, pues quiere decir que hay algún factor que está dificultando que mis embarazos continúen hasta obtener un nacido vivo. Entonces, el aborto habitual es de importancia clínica porque nos obliga a averiguar cuál es esa causa que interrumpe los embarazos. Como ya sabemos, un embarazo se puede interrumpir por muchos factores. Entonces, de todos esos factores, hay que señalar exactamente cuál para tratarlo y para evitar posibles abortos espontáneos a futuro. ¿Algo más? Gracias, doctora. Mucho gusto, Carlos. Bien, antes de irnos, doctores, ¿tienen alguna consulta más? No. Si gustan, pueden sacarle una captura de pantalla a este pizarrón antes que lo borre en 3, 2, 1. Listo. ¿Quieren que les muestre su tarea o están bien? Sí, doctora. Voy a sospechar que eso es sí, muéstrenos. Ya. Aquí, como siempre. Este tema de aborto ya va a ser parte del contenido final. Ya no va a entrar al segundo parcial, sino directamente al final. No se olviden que el examen final es sumativo. Eso quiere decir que va a tener preguntas desde el primer tema que hemos visto. Aquí en aborto, como siempre, tienen la información, tienen una lectura que les sirve para guiar todo esto que hemos aprendido hoy. Y en la tarea, lo que nos interesa es la tarea, ¿no? A ver, aquí así. Como siempre, los que están trabajando en grupos siguen en grupos, los que están trabajando solos siguen solos. El trabajo puede ser escrito a mano o puede ser digital. Y lo que quiero es que resuelvan esto que se llama práctica de aborto. Si ustedes ingresan ahí, a ver si tengo uno a mano. Sí. Voy a mostrarles qué hay en práctica aborto. Okay. Este es el documento que tienen que resolver. Si ven de la pregunta o de la parte 1, todas estas instrucciones son de opiniones personales que ustedes tienen básicamente. No hemos hablado de ellas en la clase, no hemos hablado. Pero quiero que ustedes piensen un poquito e identifiquen causas y consecuencias. Pero si se fijan un poquito mejor, habla de causas y consecuencias sociales, físicas, psicológicas. Entonces les voy a hacer pensar un poco. ¿Qué más? En el punto número 1 también, 3 posibles soluciones, pero dirigidas al aborto inseguro. Sabemos que las leyes pueden ayudar a disminuir el aborto ilegal o clandestino, pero por otro lado van a tener un efecto de más bien motivar el aborto inseguro, porque siempre va a haber gente que quiera exponerse a esta práctica por los motivos que tengan. Y en este punto también, 2 ejemplos de aborto terapéutico preventivo y de aborto terapéutico curativo. Ya hemos dado uno en clases. Entonces el otro no va a ser difícil de identificar. ¿Alguna consulta hasta acá? No. En la segunda parte del trabajo es más simple aún. ¿Por qué? Tienen un caso clínico. Les he puesto un caso clínico. Si se fijan, este caso clínico describe la historia de una señorita que ha llegado a su consulta el día de hoy. Entonces, ustedes han hecho la evaluación, ustedes han hecho las preguntas y ustedes tienen toda esta información. En base a esta información simple,
resolver esto. En las 3 primeras, ¿se fijan? Solo tengo que mencionar, según su naturaleza, es espontáneo, es provocado. Según la edad gestacional, es subclínico, clínico. Si es clínico, ¿cuál de los clínicos? ¿No ve? Según su cuadro clínico, va a ser, no sé, amenaza, va a ser completo, ¿qué va a ser? Donde sí me tienen que explicar un poco más de información en la última. Ustedes con esta paciente, ¿qué harían? ¿Le darían educación sexual? No sé, harían un curetaje con ella por las situaciones que tiene. Llamarían a sus padres porque es menor de edad. ¿No ve qué harían con ella? ¿Alguna consulta? No, doctora. Les quiero mostrar una cosa más antes de irnos. Cuando descubra dónde está, debe ser aquí. Muy bien, entonces eso, ¿no ve? Solo hay que resolver las órdenes de ese documento. Les quiero mostrar también que ya está visible el espacio para subir sus artículos científicos en la plataforma. No sé si les expliqué al principio de la clase. Está en el área de unidades de aprendizaje, igual que el primero. Y nada, tienen hasta el día 15 de mayo, o sea, una semana más o menos para subirlo, porque se supone que en este tiempo ya lo han trabajado, ¿verdad? En este caso me tienen que subir todo. ¿Esto Y no eso era es lo- opcional, doctora? No, vale 15 puntos. Ay, primer parcial dice no. 15 puntos del segundo parcial. Te voy a mostrar. Aquí en el área de evaluación, donde ponemos toda la información sobre la evaluación, aquí dice, tareas semanales 50, trabajo 15, exámenes 35. ¿Otras consultas? Doctora, Dime. ¿cómo es ese artigo? Porque yo leí después. Perdón, Ana Beatriz. ¿Cómo tengo que hacer? Se supone que todas las doctoras de medicina social estamos haciendo esto en práctica. Entonces, probablemente la doctora Panoso te haya explicado, pero de todas maneras te muestro. Para que sepas cómo hacer, vienes aquí al área de unidades de aprendizaje y hemos hecho una clase exclusiva para esto. Te la voy a mostrar. Aquí. ¿Ves donde dice inducción sobre la redacción de artículos científicos? Esta videoclase explica a detalle, paso a paso, qué es lo que quiero en estos artículos científicos. Entonces, puedes revisar ahí. Así está bien. Gracias, doctora. Mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? No. Entonces, queridos doctores, los dejo haciendo su tarea. Mucho éxito en sus exámenes. Nos vemos la siguiente clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Doctora. Chao, doctora. Gracias. Chao. Gracias, doctor.